Señal directa. Nos da gusto saludar al teléfono a la doctora Gabriela Macedo Ojeda, coordinadora del Grupo de Análisis de la Sala de Situación en Salud por COVID-19 del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Ángel. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a usted por acompañarnos, doctora. ¿Cuál es el seguimiento que se está haciendo y cuál la evaluación que podría ofrecernos acerca de la presencia de esta variante Delta de COVID-19 en Jalisco? Ok, bueno, pues habíamos platicado un poco la semana pasada respecto a que habíamos identificado un ligero incremento de los casos reportados respecto a la semana anterior y decíamos pues que había que estar muy vigilantes a cómo se iba a comportar esta semana. Lo que podemos observar es que pues ese incremento que habíamos notado continúa y ahora se hace un poquito más evidente para tenerlo un poco más presente en datos respecto a casos nuevos reportados. En la semana del 13 al 19 de junio teníamos 770, mientras que en la semana del 20 al 26, 905, y la semana pasada, del 27 al 3 de julio, 1334. Vale la pena sí mencionar también que, aunque se ha dado este incremento en los casos reportados, pues no se ha dado de la misma manera el incremento en defunciones nuevas reportadas, pero habrá que estar muy atentos. Y pues también cuando hacemos el análisis de los casos activos, podemos observar una tendencia similar, en donde también hay un incremento, que a lo mejor si lo vemos en número de casos no resulta tan alarmante como lo ha resultado en otros meses, donde hemos tenido muchos más, pero lo que sí nos alerta es la tendencia, que vemos una pendiente muy inclinada hacia arriba, y pues esto hay que tenerlo en cuenta y reforzar las medidas de prevención. Doctora, buenas tardes, le saluda Josefina Real. Preguntarle, doctora, con esto que está comentando de la alerta de la tendencia hacia arriba, a lo mejor es prematuro, no sé, pero ustedes ya están, ustedes me refiero a quienes le saben al tema, a nuestros investigadores en la Universidad de Guadalajara, ¿estarían ya previendo que las autoridades estatales vuelvan a hacer reconversiones hospitalarias? Ok, gracias, Josefina. Pues este es un momento en donde hay que estar muy atentos en cómo va a continuar la tendencia. No podríamos hablar todavía de una situación crítica como la tuvimos, por ejemplo, en enero y a finales de enero. Nosotros sabemos por la comunicación que existe con las autoridades estatales que digamos que están listos para que en un momento dado que se requiriera una nueva reconversión, pues se realizara. En este momento todavía no estaríamos hablando de una situación en ese sentido, pero sí de estar alerta por si se puede requerir. Bien. Doctora, ¿habrá quien se quede con la duda de cómo se logra identificar dónde se encuentran los focos de contagio? Porque de repente, bueno, hemos escuchado, se ha dicho por parte de las autoridades en los últimos días bastante, que es sobre todo en bares, en antros, como ahora les dicen los chavos, en este tipo de puntos de esparcimiento es donde se está registrando más el contagio. ¿Cómo se logra identificar esos espacios que son los focos principales? Ok, bueno, lo que se ha identificado en estas últimas semanas es que una gran proporción de los casos que se han detectado son en grupos de personas jóvenes. Entonces, bueno, es una inferencia que se realiza en función del comportamiento de estos grupos de edad. Pues como sabemos, todavía el regreso a la presencialidad de las clases es mínimo y sí podemos observar pues, prácticamente a simple vista, ¿no? Si pasamos por algunas zonas de la ciudad o de la zona metropolitana, como sí hay aglomeraciones en estos sitios que se comentan. Entonces, por eso la intención de reforzar las medidas en estos sitios y, bueno, obviamente en todos los espacios. Ahora, vemos también cómo hay algunos municipios en donde se está, digamos, concentrando más esta alerta y vuelvo a lo mismo, no tanto a lo mejor por el número de casos activos, pero sí por la tendencia. Entonces, uno de los municipios en donde primeramente detectamos esta tendencia fue en Puerto Vallarta.
y también lo detectamos en Tlajomulco. Ya más recientemente hemos visto cómo esta tendencia también empieza a afectar otros municipios como lo serían Guadalajara y Zapopan. Oiga, doctora, coincide con lo que han dicho otros especialistas, colegas de usted, de que el problema con la Delta, esta variante, es que es más contagiosa. Pero la pregunta sería, 3 veces más, si no recuerdo, nos dijo el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. El asunto aquí, doctora, para que le explique a nuestra audiencia, aparte de ese dato, si es que hay coincidencia con usted, ¿los síntomas son los mismos que el COVID-19? Sí, lo que se ha identificado, pues como sabemos todo esto siempre es cuestión de estar analizando los datos que vamos encontrando, y al momento no se ha identificado una diferencia relevante en cuanto a los signos y síntomas de la enfermedad. Lo que sí se ha identificado es que en efecto parece ser mucho más fácil su transmisión. Entonces había, por ejemplo, un dato que nos daban hace unos días en relación no solamente a qué tan fácil es que contagie a más personas, sino en cuanto también al tiempo que podría tardarse el contagio. Entonces nos hacían una referencia a que si, por ejemplo, la variante alfa podría requerir 10 minutos para el contagio en un espacio cerrado, la variante delta podría requerir hasta 1 minuto, dependiendo obviamente de la carga viral. Pero esto de alguna manera nos ilustra la capacidad de contagio que tiene esta variante, ¿no? Y por eso la importancia de reforzar las medidas de prevención. Afortunadamente siguen siendo las mismas que ya conocemos. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Reforzarlas. Hasta el momento diríamos, todavía estamos en tiempo, doctora, de frenar esta cadena de contagios, no como en enero, por ejemplo, cuando vivimos una situación un poquito más delicada, enero, febrero. Sí, así es, todavía estaríamos en tiempo, y por eso creo que es un muy buen momento en donde las autoridades estatales lanzan este llamado a la población para reforzar las medidas de prevención. Creo que ya todos sabemos, ¿no?, que juntos y con solidaridad podemos manejar de mejor manera la tendencia de la pandemia. Entonces, pues lo que nos queda es asumir ese compromiso social de cada persona y reforzar las medidas de prevención. Oiga, doctora, habla de la rapidez del contagio, habló de estas variantes alfa y delta, pero sí dijo que en lugares cerrados, ¿verdad? El asunto es que en lugares abiertos es recomendable ir a los parques, ¿o no, doctora? Ok. Sí, pues realmente es muy difícil ya en un momento como este volver a un confinamiento como el que tuvimos al inicio de la pandemia, pensando también en las afectaciones económicas que ya existen tan graves, ¿no? Y que podría ser determinante para muchos sectores. Entonces, al final de cuentas, vamos a tener que aprender a convivir con este virus, y bueno, lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Esto no quiere decir que en un momento dado pues no lleguemos a una situación extrema nuevamente, pero pues esperando que no, justamente es que hay que cuidar esos elementos clave que ya conocemos. Entonces la ventilación de los espacios es uno de ellos, definitivamente. Siempre va a ser mejor que si vamos a salir, pues visitemos espacios al aire libre, como podría ser un parque o algún otro espacio con estas características, y no olvidar el uso correcto de cubrebocas todo el tiempo mientras estemos fuera de casa, ya sea en lugares abiertos o en lugares cerrados. La otra recomendación clave, pues recordemos, es evitar sitios con aglomeraciones, y aunado a esto, recordar que si presentamos síntomas de enfermedad respiratoria, aparte de evitar salir de casa, pues solicitar lo antes posible la realización de una prueba diagnóstica y pues estar monitoreando nuestros síntomas. Y como bien lo señala, bueno, si bien no se puede regresar al confinamiento, sí al menos respetar con todo rigor las medidas preventivas. Por ejemplo, para quienes ya tenían planeadas vacaciones, doctora, ¿qué consejos se les pueden ofrecer? Ok, muy buena pregunta. Recordemos que algo que va a aprovechar el virus es el movimiento de personas para propagarse.
Entonces sabemos que en nuestro país incluso hay estados en donde ya actualmente presentan una situación de propagación mucho más intensa. Entonces lo primero sería, pues bueno, de entrada preferir quedarse en la ciudad. Pero si esto no va a ser, pues entonces habrá que estar atentos a revisar si el destino en donde se piensa visitar, la tasa de contagios pues está en aumento o no. En el caso de que sí, pues realmente la recomendación sería evitarlo, y en el caso de que no, pues hay que procurar, cumplir con las medidas que ya comentamos muy cabalmente, en términos, por ejemplo, de realizar actividades al aire libre, en términos de pues, el uso de cubrebocas, incluso en términos de del transporte, si es posible, pues utilizar el propio transporte. Entonces, todo aquello que permita esa distancia social, cumplir los protocolos de manera adecuada, pues siempre será una actividad preferible. Doctora, poco tiempo, pero sí, entonces reafirmar que esta variante Delta no es que sea más letal, simplemente es el tema de mayor rapidez en el contagio. Y esa es de mi cosecha, doctora, no sé si me quiera secundar, pero decirle sobre todo a los varones que dejen de lanzar escupitajos por la calle, ¿no? Sí, no, pues totalmente es parte de la higiene respiratoria, ¿no?, que hemos comentado, pues eso es básico. Y pues lo que ya sabemos también, al toser o estornudar, cubrirse boca y nariz. Y bueno, es cierto, sí es más contagioso, es lo que se ha reportado. Sin embargo, recordar que, bueno, de manera natural el virus busca, propagarse y mantenerse. Entonces, no solamente esta variante, hay otras que están en estudio, hay otras que son de preocupación, como sería la variante Epsilon también, en donde se ha estado identificando que pudiese haber una disminución de la capacidad neutralizante de los anticuerpos frente a esta variante. Entonces, pues no solo es esta, sino son otras que podrían estarnos afectando, y para lo que tenemos que continuarnos cuidando. Y algo muy importante es que si ya tenemos la oportunidad de acceder a la vacunación, lo hagamos. Así es. Doctora Gabriela Macedo Ojeda, un gusto volver a platicar con usted y hasta muy pronto. Igualmente, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes también para usted. De veras, insistimos, deje de escupir, dejen de lanzar escupitajos. Más allá de la COVID, por favor. Digo, es que si te básica. contaminas, ¿no? Es lo que nos han dicho claro. desde un principio, la estornudera, la tosedera, que lanza uno ahí gotitas de saliva. Imagínate arrojarla ahí. Ay, no, además de asqueroso.